y en lo que termine ocurriendo. Lo que sí es cierto es que es un gran desafío para los analistas políticos, los politólogos. Está visitando la provincia de Córdoba Maximiliano Aguiar, que es sociólogo y presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, ASACOP, y director de la consultora Acierto. Está desarrollando actividades en la capital provincial y tiene la amabilidad de atendernos. Guillermo Jeremía, del programa Así son las cosas de Río Cuarto, lo saludo. Un gusto, Maximiliano, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por dedicarnos estos minutos. Muy bien. Bueno, ¿está rota la Matrix de la política argentina o son escenarios que replican episodios recientes de otros países? ¿Qué lectura hace usted? A ver, un poco las dos cosas, ¿no? En principio, hay una ruptura del sistema bicoalicionista argentino que reinó desde la vuelta de la democracia, quizás con excepción del año 2003, en crisis aguda. Digamos, siempre hubo dos coaliciones que se disputaron el poder, y dos partidos inicialmente, luego dos coaliciones, y que en un contexto como el actual, con un enorme descontento ciudadano, con una crisis económica percibida, con fuerte inflación y con un alto nivel de inestabilidad, ha generado el surgimiento de una tercera fuerza, no anclada en las otras dos, que se nutre en alguna medida de ellos, pero que aparece como un espacio de antipolítica que, como vos bien decís, rompe la matriz tradicional de la política argentina, pero que al mismo tiempo respeta lo que está sucediendo o ya sucedió en varios de los demás países de América Latina. Uno puede tranquilamente pensar tanto en Bolsonaro en Brasil, con lo que sucede con el fraccionamiento en Perú, el surgimiento de López Aliaga, Rodolfo Hernández en Colombia, la ruptura en alguna medida de la coalición en Chile, el surgimiento de Boric, etcétera. Hay un cambio en el modo en que se desarrollan las políticas en América Latina que se expresa en la Argentina en este momento con el surgimiento de una figura como la de Javier Milei, que ha roto, como bien decías, no únicamente los partidos políticos, sino la estructura sobre la cual nosotros analizamos la política, que ha sido siempre una estructura bipolar. Bueno, aparece una tercera fuerza en escena y hay que barajar y dar de nuevo, digamos, en términos también analíticos. Desde la lógica periodística se lo pregunto, ya no política, esta ruptura de la Matrix ¿no está ligada también con dos cuestiones que han cambiado sustancialmente, por lo menos en el último tiempo? Primero, el valor de la palabra, y segundo, el valor de la coherencia, dos cosas que están estalladas por los aires. Puede decir cualquiera cualquier cosa, que la palabra y en su significado y en su significante no es valorada, ni hablar de la coherencia, que alguien puede a la mañana pensar de una forma y pensar exactamente lo contrario al mediodía. ¿Cómo se analiza un escenario así? Mira, hay varias aristas por las cuales puede mirarse. Una primera tiene que ver con que la ciudadanía siente que la política tradicional ha faltado a sus compromisos básicos. Esto es, siente que no ha sabido satisfacer las necesidades de la ciudadanía, con lo cual hay una primera mirada sobre la política en general que aparece con un ciudadano que no le cree a la política y a los políticos. Bien, con lo cual, en ese contexto, si no le cree a ninguno, lo que sucede es que casi cualquier cosa que se diga carece de credibilidad. Y se suele ser, en ese tipo de situaciones, bastante más tolerante con incoherencias como las que bien planteas. En principio, el cambio de opinión de una figura política, y lo podemos pensar en varios. Hoy uno podría hacer una recopilación de videos donde cada una de las figuras que están hoy en la campaña electoral dicen una cosa y después dicen una cosa muy distinta. Ante esa devaluación, la posibilidad de ser nuevo adquiere un valor adicional, digamos. Al menos no lo hizo antes. Y en ese contexto también hay otro elemento que creo que es importante, que son los cambios tecnológicos que se han producido, porque lo cierto es que la comunicación personal adquiere algún nivel de responsabilidad. Esto es, lo estoy en este momento aquí hablando y me hago cargo de lo que digo. Lo que sucede a partir de la asunción de la aparición fuerte como elemento, como vector de comunicación de las redes sociales, es que hay una cantidad enorme de discursos que circulan, de las cuales no se hace cargo nadie.
Y en un contexto en el cual uno tiende a confirmar aquellos prejuicios que tienen con anticipación, por ejemplo, termina siendo un espacio muy eficiente para la aparición de fake news, para la difusión de fake news y para que la palabra quede devaluada y diluida en un espacio como las redes, donde nadie se hace cargo y cada uno termina creyendo lo que quiere creer en el contexto en el cual se encuentra. En este escenario, ¿se puede esperar que lo que venga sea mejor que lo que tenemos o puede ser peor? Sería aventurado decirlo. La verdad es que estamos en una situación muy compleja, que además en la Argentina, como estamos inmersos en ella, podemos no verla con absoluta claridad, pero es enormemente compleja. El proceso inflacionario genera niveles de inestabilidad en todos los órdenes muy fuertes, más la inestabilidad política, con lo cual lo que se espera, es un proceso que no necesariamente sea mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Los argentinos hoy no esperan que el próximo gobierno traiga demasiada bonanza inicialmente. Es la primera vez en muchos años donde la evaluación del presente es negativa, pero la expectativa de futuro también lo es. Esto es, el argentino cree hoy que el país va a estar peor en un año de lo que está hoy, con lo cual no existen demasiadas expectativas de mejora. En ese contexto es justamente que se da la posibilidad de decir, bueno, a ver, y si probamos con esto, las opciones anteriores no dieron soluciones, y si probamos con esto, eso es lo que está entrando al menos en un tercio, ya un poco más de un tercio del electorado argentino, que siente que puede darse la libertad de elegir figuras que en otras circunstancias hubiesen estado absolutamente fuera del juego político, debido sobre todo al desencanto que sienten respecto de la política tradicional. ¿Qué pasa entonces con Milei? Por ejemplo, Milei hoy es un voto bastante más expresivo que de propuestas. Entonces, no importa mucho lo que diga, o no importa tanto la coherencia de aquello que proponga, sino sobre todo la expresividad de la molestia ciudadana sobre las opciones tradicionales. En ese contexto, tranquilamente para el argentino podrían venir cosas peores y hacerse cargo de las mismas en virtud de que no siente que hoy esté atravesando un momento, digamos, una etapa venturosa para su futuro. Estamos dialogando con Maximiliano Ayar, que es el presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, ASACOP. Dos últimas preguntas, además es director de la consultora Acierto. Hablando de eso, ¿es fácil de acertar lo que puede pasar en las urnas? ¿Va a haber segunda vuelta? ¿Cuál es su percepción? Y le hago una pregunta subordinada. Hay mucha gente que asegura que ninguna sociedad se suicida. ¿Opera eso la racionalidad del voto finalmente? Sí, a ver, en principio, a partir de lo que sucedió en las PASO, hay que recordar que las PASO fueron una sorpresa. Se esperaba una mejor performance de Juntos por el Cambio y una peor performance de Javier Milei, ¿no? Donde parecía que iba a ser un juego, como siempre fue, de dos coaliciones. Esto no sucedió, con lo cual la previsión respecto de lo que suceda no debe ser muy cauto sobre eso. Ahora, que eso ha pasado en algunos otros países. El caso de Brasil, en la última elección, también se dio una sorpresa respecto a la performance de una figura similar a Milei. En ese contexto, uno podría hoy decir que en virtud de lo que dicen los números a los que uno tiene acceso, bien, la candidatura de Milei salió fortalecida, lo más probable es que haya un balotaje. Sin embargo, si hay una única figura que podría ganar en primera vuelta, es Javier Milei. Bien, en virtud de la espuma inicial del resultado electoral del PASO, aparece como muy fortalecido. Hoy, la verdad que es aventurado decir que no va a haber segunda vuelta, pero es una posibilidad, y el único que podría evitar que se dé una segunda vuelta electoral es Javier Milei. Esa es una primera cuestión. Respecto de la racionalidad del voto, el voto, como casi todas las elecciones humanas, es más emocional que racional. Bien, entonces en ese contexto la emocionalidad juega fuertemente en la toma de decisiones, y las sociedades nunca se suicidan en virtud de que siguen existiendo. Aún en crisis gigantescas, luego se sobreponen porque sigue existiendo, digamos,
esa base o esa matriz sobre la cual se asientan. Pero esto no implica que, el otro dicho es que el pueblo nunca se equivoque. Nos podemos equivocar en nuestras decisiones y eso se puede reflejar en resultados enormemente negativos. Yo no veo en este momento, es más, de hecho hay algunas campañas que están yendo de frente hacia eso. El caso, por ejemplo, de la campaña de Bullrich, que hoy está tratando de mostrarse como el cambio viable y mostrando a partir de la entrada, sobre todo de Melconian, que hay un cambio que puede hacerse de manera factible y no es el que propone Javier Milei. Hay que ver cuál es el nivel de éxito que tiene esto en la ciudadanía en esta etapa. Inicialmente no parece haber generado muchas modificaciones en la agenda pública, al menos, y en la agenda política, ya que al día siguiente se volvió a debatir las cuestiones relacionadas con los temas de agenda que plantea Milei, pero hay que dejar caminar esa estrategia para ver si finalmente, sobre todo en las últimas semanas o en la última semana previa a las elecciones, termina dándose una reversión del voto de Milei. La respuesta a esa pregunta es: todavía la reversión no se da. Y tengo algunas dudas respecto de la capacidad o de la potencia que puede tener esto. Finalmente las elecciones se tratan de continuidad y cambio, y lo que ha logrado Milei en esta etapa ha sido apropiarse del cambio como concepto, y por eso ha complicado tanto las estrategias sobre todo las estrategias de Bullrich, que se planteaba como la opción del cambio, como la propia estrategia del oficialismo, que tenía todas sus artillerías pensadas para un rival, y finalmente surgió otro con características muy distintas, y ambos están intentando modificar esas estrategias de tal manera que sean eficientes para la elección de octubre. Maximiliano, muchísimas gracias. Valoramos mucho que haya hecho este análisis para nuestro programa. Gracias por dedicarnos este tiempo. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Maximiliano Aguiar, que es el presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, está de visita en Córdoba capital, haciendo un análisis del escenario electoral en el que estamos todos transitando y del que debiéramos ser también protagonistas en favor de asumir la responsabilidad que nos implica tomar decisiones que nos van a afectar. Nos van a afectar.